celulares y pluricelulares, su pared celular está compuesta principalmente de celulosa y algunas proteínas asociadas. Y bueno, en el caso de la célula animal, no presentan pared, pero sí tienen una especie de capa mucosa similar al glucocáliz, que está compuesto de hidratos de carbonos que se adhieren a la membrana. Y en algunos casos también interactúan con otras células. La membrana citoplasmática, como bien les mencioné anteriormente, presenta similitudes con la membrana que vimos en procariotas. En general se sigue sosteniendo y planteando el modelo del mosaico fluido, ¿sí? ¿De qué consta? De una bicapa fosfolipídica, ¿sí? Acá están las dos capas. Cada capa tiene una cola, digamos, de lípido, que es un ácido graso de 14 a 20 átomos de carbono, que se dirige hacia adentro, es la parte hidrofóbica, y en el extremo tiene un glicerol fosfato, que es la parte hidrofílica, la que está expuesta al ambiente externo o al citoplasma, en este caso en la cara interna de la célula. La membrana tiene, al igual que en procariotas, proteínas asociadas que pueden estar totalmente incluidas o en parte, o pueden estar en la parte periférica también. Bueno, las funciones son similares a la membrana citoplasmática en procariotas, es separar del exterior a la célula, y también presenta una permeabilidad selectiva. Los enlaces entre el grupo glicerol fosfato y los ácidos grasos son éster, igual que en el grupo de las bacterias. Recuerden que las únicas que tienen enlace éter son las arqueas. Bueno, esto es algo de lo que ya les mencioné. Sí presentan una mayor proporción de esteroles, ¿sí? Como ácidos grasos, que puede variar entre un 5 y un 25% dependiendo de las células, ¿sí? Si son células que tienen una pared, que carecen de pared celular, van a tener una mayor proporción de esteroles, dado que los esteroles le brindan una mayor rigidez a la membrana. Bueno, ¿cuáles serían los mecanismos de transporte? Tenemos por ósmosis, o sea que no requieren de una proteína para ingresar, ingresan por difusión, como es el caso del agua. El agua en realidad ingresa por las llamadas acuaporinas y puede ser mediado por el transporte por proteínas, ¿sí? Estas proteínas, al igual que sucede en procariotas, son altamente específicas y en la mayoría de los casos, en eucariotas, requieren de fuente energética. En el caso de las células eucariotas, la membrana citoplasmática también puede llevar estas funciones, las de endocitosis, ¿sí? ¿De qué se trata la endocitosis? Es la incorporación de moléculas que están en el exterior hacia el interior de la célula. Si se trata de una sustancia, de un material sólido, estamos hablando de fagocitosis, lo que va a pasar es que la membrana, a ver, vuelvo a ponerlo para que vean el videito, la membrana va a extenderse, ¿sí? Va a producir una invaginación y va a introducir hacia el interior de la célula el material. En el caso de pinocitosis se trata de material fluido, bien, y en el caso de fagocitosis de material sólido. También en la membrana plasmática sucede la exocitosis, ¿sí? Donde diferentes vesículas van a llegar hacia la membrana y se van a unir a la membrana y van a liberar al exterior compuestos que ya para las células son innecesarios, son desechos, digamos. Ahora pasamos al citoesqueleto, una estructura que no está presente en procariotas y que es elemental y crucial las funciones que cumple en eucariotas. ¿Por qué? Porque es la estructura que le brinda sostén, ¿sí? Y configura la célula. Son distintos componentes fibrilares que se encuentran en la matriz citoplasmática.
En general, la mayoría va a contribuir con el sostén, como les decía, y también con la movilidad de ciertos organelos en la célula. Tenemos a tres componentes dentro del citoesqueleto. Los microtúbulos, que son estos que les estoy señalando acá, que tienen un diámetro de 25 nanómetros, y en realidad son un dímero de dos proteínas, de la alfa y la beta tubulina, ¿sí? Que se van combinando y tienen un centro hueco. Los microtúbulos tienen diversas funciones. Bueno, la principal es la de configurar a la célula, dar sostén, pero también pueden contribuir con la movilidad de diferentes organelas y también forman parte del uso acromático que participa en la división celular. Los filamentos intermedios están compuestos de quitina, tienen un diámetro de 8 a 12 nanómetros y también participan en el sostén y en la inmovilización de órganos. Es para mantener en cierta posición a los órganos. Y los microfilamentos son dos moléculas entrelazadas de actina, tienen un diámetro de 7 nanómetros aproximadamente, y también contribuyen en la forma de la célula y también en las partes donde se producen invaginaciones de la membrana, ¿sí? Como por ejemplo en los pseudópodos, que ya los vemos a continuación. Bueno, también están presentes en las células eucariotas, en algunas células eucariotas, los flagelos y los cilos, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser la función? La motilidad, como en el caso de las bacterias, o sea, movilizar a la célula para explorar nuevos sitios donde hayan más recursos. Y también los flagelos y los cilios les sirven a las células, estas células que son de mayor tamaño, para desplazar, para movilizar sustancias sobre la superficie de la célula. ¿Bien? A diferencia, bueno, esto sí es similar con procariotas, que los flagelos son de mayor tamaño y por lo general están en menor proporción que los cilios. Pero a diferencia de lo que sucede con procariotas, la estructura es similar en el caso de eucariota, en flagelos y cilios, ¿sí? Tienen la misma estructura, que a su vez es diferente de la que encontramos en procariota. Bueno, una particularidad, los flagelos producen un movimiento ondulatorio tipo latigazo, ¿sí? Y generan una propulsión de la célula. En cambio, los cilios van a generar un movimiento sincronizado, también ondulatorio, pero es un movimiento que hace a un desplazamiento más rápido. ¿Se acuerdan que les comenté que los flagelos, en el caso de los procariotas, era un movimiento rotatorio? Bueno, y acá les muestro cómo es la estructura, tanto de los cilios como de los flagelos. Como les decía, es la misma estructura, solo lo que tiene es el tamaño. Están compuestos por un haz de 9 pares de microtúbulos, los que les mencioné que conformaban el citoesqueleto, 9 pares de microtúbulos que están dispuestos de forma circular, y en el centro hay otro par central. Es esta imagen que les estoy marcando acá. A su vez, los microtúbulos se unen a proteínas, que es la dineína, ¿sí? Están los microtúbulos unidos a esta proteína. Y sí o sí el impulso es generado por ATP. Estos microtúbulos están envueltos por la membrana citoplasmática. Bueno, dentro de eucariotas, quienes pueden presentar flagelos, algunas algas como eugulena, y cilios, es muy común en protozoos. Se les puse un ejemplo, el género Trachimera. Los pseudópodos. ¿Qué son los pseudópodos? Son extensiones. ¿Sí? Perdón, es que le quería preguntar si los cilios, los flagelos, son parte también de lo que sería el citoesqueleto. En realidad, el citoesqueleto es todo lo que está dentro de la matriz citoplasmática. Sí está conformado por los microtúbulos, ¿viste? Que están conformados por 9 pares de microtúbulos que les había mostrado. Claro. A ver, acá este es el microtúbulo, ¿sí?
Es el Sí. que forma parte del citoesqueleto, ¿bien? Pero el citoesqueleto en sí es, como bien lo dice la palabra, es el esqueleto, lo que conforma como, digamos, las columnas de la célula, lo que estructura la célula, la mantiene con su forma, ¿bien? Es lo que está dentro de la célula. Los microtúbulos, además, están también en los filamentos, forman parte, digamos, de los flagelos y cilios. Pero el flagelo y el cilio está por fuera de la célula, ¿bien? Claro. Bien, sí, ahora sí, profe, gracias. No. Y los pseudópodos son la misma membrana citoplasmática que produce ciertas prolongaciones o extensiones, ¿sí? Está presente en algunas células eucariotas, como por ejemplo en muchos de los protozoos, sobre todo. Muy común en los amebozoos. ¿Cuáles son las principales funciones? Motilidad, ¿sí? Movilizar al microorganismo, y además englobar alimentos, como bien les mencioné recién, en la endocitosis, que sería su forma de alimentarse, mediante fagocitosis. Entonces, ¿qué hace con estas extensiones o prolongaciones en la membrana? Engloba el alimento y lo incorpora hacia el interior de la célula. Bueno, deben haber escuchado en algún momento el movimiento ameboideo. Bueno, si no lo han escuchado, es un movimiento típico, lento, pausado, que llevan a cabo estos microorganismos. ¿En qué consiste? El citoplasma ¿sí? Va a formar como corrientes dentro de la célula, ¿sí? Y va a fluir hacia el extremo, hacia este extremo, donde está menos contraído y menos viscoso el citoplasma. Entonces va a ser una extensión. A su vez, luego lo que sigue a esto sería una adhesión a la superficie donde se está desplazando, y posteriormente lo que va a pasar es una contracción de la propuesta de la célula. Y así va ocurriendo el desplazamiento lento de estos microorganismos, con el movimiento ameboideo. Bueno, otra organela presente en eucariotas que no está en procariotas son los centríolos. Los centríolos también están compuestos de microtúbulos. O sea que los microtúbulos forman parte del citoesqueleto, pero también forman parte de los flagelos y de estos organelos, ¿bien? En este caso, en los centríolos, están dispuestos en tripletes, ¿sí? Pero van a formar 9 tripletes y en el medio es hueco. Entonces sería disposición 9 más 0. ¿Bien? Y por lo general, siempre hay 2 centríolos por célula. Los centríolos se van a disponer en los extremos de la célula cuando está por suceder la división celular, la mitosis. Entonces, ¿cuál es la principal función de los centríolos? Organizar el uso cromático. Se ubican en los extremos y son los encargados de que se distribuyan correctamente los microtúbulos para conformar el uso cromático. Recuerden que en el uso cromático es donde se van a ubicar primero en el plano ecuatorial los cromosomas y luego se van a separar, ¿sí? Para cada uno de los extremos para conformar, en última instancia, las células hijas. Otra organela presente en eucariotas y no en procariotas es la mitocondria. La mitocondria es donde ocurre la respiración celular. Y es una organela bastante compleja, donde, a ver si acá está mejor, podemos ver que tiene una membrana externa, ¿sí? Que está en contacto con el citoplasma, esta membrana externa es bastante porosa, una membrana interna, ¿sí? Que es esta que está acá, formando crestas, porque es bastante extensa, pero está comprimida, entonces forma diferentes crestas. Esta membrana interna es bastante similar, su estructura, a la membrana procariótica, la membrana plasmática de los procariotas.
tiene una matriz, la mitocondria. En esa matriz encontramos ADN, pero del tipo procariota. O sea, es un ADN que único, una célula única, una célula no, o sea, es una sola, un solo ADN que es circular, todas las mismas proteínas que están presentes en el ADN procariótico, cerrado. Los ribosomas son similares a los ribosomas encontrados también en procariotas, con una segmentación de 70, y además presenta gránulos de fosfato de calcio. Bueno, como función, como les decía, acá es donde se lleva a cabo la respiración celular, por lo tanto es un centro energético, un centro donde se genera energía. ¿Y qué sucede entonces en la mitocondria? El ciclo de ácido carboxílico y la cadena transportadora de electrones que van a generar ATP. El ciclo de Krebs o ciclo de ácidos tricarboxílicos ocurren en la matriz. Bueno, esto lo deben haber visto bien en bioquímica, igual lo vamos a repasar cuando veamos las vías metabólicas, pero bueno, ingresa la glucosa a la célula, sucede la glucólisis en el citoplasma, el piruvato es el que ingresa a la mitocondria. El piruvato va a pasar primero por el ciclo de Krebs, va a producir moléculas de ATP y las NAT reducidos y FAT, que van a ingresar a la cadena transportadora de electrones para finalmente generar la mayor proporción de ATP, que es la moneda energética, digamos, con la que cuenta la célula. Entonces, ¿cuáles son las funciones que cumple la mitocondria? En la membrana externa no está relacionado directamente con la respiración, sino que se produce la síntesis de lípidos y metanos ácidos grasos. En la cadena interna, en la membrana interna sí está la cadena respiratoria, o sea, la producción de ATP, la cadena transportadora de electrones, y en la matriz, el ciclo de Krebs o el ciclo de ácidos tricarboxílicos. Además, en el espacio entre las dos membranas se produce la fosforilación de nucleótidos, ¿sí? Y la transformación de ADP a ATP. Otro organelo importante y que tampoco está presente, en realidad está presente en algunas células procariotas, pero con distintas características, el cloroplasto. El cloroplasto no, en realidad, la clorofila. El cloroplasto solo está presente en células eucariotas. Lo que pasa es que hay microorganismos procarióticos que pueden fotosintetizar y tienen solo la clorofila, ¿bien? Pero otro tipo de clorofila. En este caso, la célula eucariota tiene un organelo donde va a contener la clorofila, que es el cloroplasto. El cloroplasto está presente en células vegetales y en las algas, y es donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Las células vegetales que contienen cloroplasto son las células que están presentes en la epidermis de las hojas, por ejemplo, en las plantas. Bueno, ¿y cómo está compuesto? Hay una... Ortiz, Oscar ha levantado la mano. A ver, sí. Ha hecho una consulta. Sí, para hacer una consulta. A ver. ¿La ha escrito o...? No sé, no, a ver, ya me fijo. No, no veo nada escrito. Si no, Oscar, ¿podés hacer la consulta? ¿Querés hacer la consulta ahora? Bueno. Bueno, si no, no hay problema cuando terminemos esta parte, volvemos para atrás, no hay ningún problema. Bueno, ¿cómo está compuesto el cloroplasto? Está compuesto por una membrana externa, por una membrana interna y una matriz o estroma.
Bueno, en la membrana externa, del mismo modo que en las mitocondrias, bastante permeable, porosa. La membrana interna, similar a la membrana procariótica. Y el estroma también tiene un ADN circular, similar al de los procariotas, y ribosomas 70S, como está presente en procariotas. ¿Dónde está la clorofila? En los tilacoides, que son como unas moneditas que se encuentran apiladas formando las granas. Ahí está contenida la clorofila. ¿Cómo va a llevar a cabo la fotosíntesis la clorofila? ¿Hola? ¿Cómo va a llevar a cabo la fotosíntesis la clorofila? Lo vamos a ver en la clase de metabolismo, igual seguramente en el ámbito de bioquímica, pero ahora nos centremos en los órganos y sus estructuras y funciones. Sí, levantaron la mano para otra vez. A ver, si levantan la mano, por favor, hagan la pregunta. Ahí está escribiendo en el chat. si no, como les digo, pueden hacer la pregunta al final y volvemos con las diapositivas, como a ustedes les parezca mejor. Está escribiendo en este momento. Bueno. Y si no, sí. Ah, no, tocó sin querer. Sí, Bueno, no hay problema. Bueno, entonces ahora de nuevo les mostramos las estructuras. Está la membrana externa, la membrana interna. Bueno, acá están los tilacoides que forman pilas que se llaman grana. Y recuerden que en los tilacoides, ¿dónde está la clorofila? La fotosíntesis, a grandes rasgos, podemos dividirlas en dos fases. En la fase luminosa, que es en presencia de la luz solar, y la fase oscura, sí, que no requiere de luz. En la fase luminosa suceden los tilacoides, es donde se convierte la energía lumínica en energía química. Y en la fase, ahí es donde se genera, digamos, la energía, el ATP. En la fase oscura sucede en el estroma, y es el ciclo de Calvin, que es llevado a cabo por la enzima Rubisco, que produce la fijación del dióxido de carbono para convertirlo en carbohidratos. Bueno, como habrán visto, todo el tiempo remarqué que estas dos organelas presentan varias similitudes. Entre ellas, verán que las dos tienen una membrana externa, una membrana interna, las dos tienen una matriz, tienen ADN y tienen ribosomas. Estas dos particularidades, sobre todo, las hace organismos autónomos, o sea, que ellos mismos sintetizan, tienen su genoma que codifica para las proteínas que requiere ella y las puede sintetizar, mismo lo pueden sintetizar, ¿sí? A las proteínas que requieren. O sea, son organelas que son autónomas, independientes del núcleo, ¿bien? Y a su vez, ambas organelas presentan ciertas similitudes con una célula procariota. Bueno, hace aproximadamente 100 años ya se postuló la teoría, se comenzó a analizar y a ver que estas similitudes, por ejemplo, la mitocondria presenta, digamos, bastantes similitudes con una procariota que sería una bacteria aerobia, ¿bien? Y el cloroplasto, similitudes con una procariota del tipo de bacteria fotosintética, ¿bien? O sea, aerobia por la forma en la que obtienes energía, ¿sí? Mediante respiración, y fotosintética porque la obtiene mediante la fotosíntesis. Entonces, ya desde hace 100 años se postula de que estos dos organelas descienden, mitocondria de una bacteria aerobia y cloroplasto de una bacteria fotosintética. Además, se planteó una de las teorías, hay diversas teorías de cómo van surgiendo las diferentes células, o sea, diferentes células y organismos. Y una de las teorías es que un microorganismo eucariótico se asoció simbióticamente con una bacteria fotosintética, cuales ustedes saben que en una simbiosis ambos deben beneficiarse. En el caso de esta asociación,
la célula eucariótica se beneficia porque le brindaba energía extra, digamos, aportada por la fotosíntesis. Y para el caso de la bacteria fotosintética, también era un beneficio tener un lugar seguro donde habitar, digamos, que sería el entorno de la célula eucariótica. En un principio esta simbiosis no era obligada, pero luego con el tiempo se convirtió en una simbiosis obligada, o sea que no podían vivir la una sin otra. Entonces ya el cloroplasto pasó a formar parte de la célula eucariótica. Esa es una de las teorías. Con Cristina después vamos a ver las diferentes teorías endosimbióticas planteadas. Otro conjunto de organelos que están en la célula eucariótica y no en la procariótica es el sistema vacuolar citoplasmático. Este está compuesto por el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso y el aparato de Golgi, con sus diferentes vesículas. Con respecto al retículo endoplasmático rugoso o granular, es una estructura de membranas que se continúa con la membrana nuclear. Y son como sacos que están aplanados y su apariencia rugosa se debe a la presencia de ribosomas, ¿sí? Por eso se ve con esa apariencia rugosa o granular. Bueno, ¿cuáles son las funciones? Dado que tiene ribosomas, ahí se sintetizan proteínas. Se sintetizan y se lleva a cabo el plegamiento. Y luego hay una circulación por estos conductos, ¿sí? Por estas redes de estas proteínas donde se siguen empaquetando y plegando. También se producen distintas enzimas, sobre todo hidrolíticas, y proteínas de secreción. Y además se produce la unión de glúcidos a proteínas, lo que conforma las glucoproteínas. Y en este retículo se forma membrana, material de membrana para reemplazar en distintos lugares de la célula o cuando la célula está por dividirse, que requiere de más membrana, más sistemas membranosos, digamos. El retículo endoplasmático liso, que es el que se continúa acá con el rugoso, este ya no tiene ribosomas en su pared, son sacos aplanados y túbulos, ¿sí? Y contiene enzimas para funciones específicas. Su ubicación y su extensión va a depender de la actividad metabólica de la célula. Hay veces que es más reducido y hay veces que es más extenso dependiendo del tipo de célula y la función de la célula. Por estos conductos va a circular distintas sustancias y va a seguir el empaquetamiento, digamos, para finalizar con la síntesis de ciertos compuestos, como son los lípidos, las proteínas y los lípidos también. Los lípidos, acá se unen los fosfatos a los lípidos para conformar los fosfolípidos y se forman los esteroles, los triglicéridos. Y además posee enzimas que eliminan sustancias tóxicas, que rompe partes de la célula que son tóxicas para poder luego eliminarlas. Y también participa del metabolismo de los carbohidratos. Y el aparato de Golgi está conformado por pequeños sacos envueltos por membrana que están aplanados y están apilados o aplanados y tienen una forma de platos, ¿sí? Y a su vez el aparato de Golgi tiene asociadas distintas vesículas y vacuolas en los bordes. Tiene vacuolas, acá están las vesículas de transporte que vienen desde el retículo endoplasmático, en este caso el retículo endoplasmático rugoso, con sustancia para que acá se termine de empaquetar, ¿sí? Y también tiene vesículas que transportan material dentro del aparato de Golgi y vesículas que van a liberar, ¿sí? Sustancias para la célula. Bueno, trabaja en concordancia con el retículo endoplasmático, como les decía, hay movilización de sustancias del retículo endoplasmático al aparato de Golgi. En él se produce modificación química y además almacena en las vesículas sustancias para secretar al exterior o para mantener como reserva. Bueno, esto ya lo mencioné, que se concentran y se empaquetan sustancias y se lleva a cabo también la síntesis de polisacáridos complejos que forman parte de la pared celular.
Es muy importante esto en el caso de las células vegetales. Bueno, acá otra imagen del aparato de Golgi. Estas son las vesículas de secreción. Estas son las vesículas. En estas vesículas que ven acá, liberan sustancias que ya no sirven para la célula y deben ser sacadas, no, en este caso ingresan sustancias, ¿bien? Y forman parte de las reservas, que en los lisosomas se van a digerir y forman parte de las reservas. Pero en otros casos son vesículas que liberan cosas, sustancias que ya no les sirven a la célula. Acá tenemos las vesículas de transporte, ¿bien? Y acá cómo se asocian con los lisosomas. Acá están los lisosomas. Los lisosomas son unos organelos que están compuestos estructuralmente por una membrana de una sola capa lipídica, y la particularidad que tienen es que contienen una alta concentración de enzimas hidrolíticas que van a romper los compuestos que engloba, ¿bien? Y está asociado al aparato de Golgi también. Entonces, hay sustancias que el aparato de Golgi envía a los lisosomas. Estos lisosomas los van a digerir y van a unirse o a otro lisosoma, o puede unirse también a una vacuola. Y eso, o depende, si son compuestos que sirven a la célula, van a salir de la célula, o por ahí se unen con algo que viene ingresando de la célula, ¿bien? Y puede o almacenarse o ser empleado para diferentes funciones de la célula. Pues ya se los he dicho. Bueno, la vacuola es otro organelo. También presenta una membrana, que es el tonoplasto. Está presente en varias de las células eucarióticas, pero donde más presencia, o sea, más imponente es, digámoslo así, es en la célula vegetal, que a veces alcanza el tamaño del 90% del volumen de la célula. Tiene una función similar al lisosoma, porque tiene enzimas también que quieren almacenar sustancias. Almacena agua, azúcares, distintas proteínas y ácidos orgánicos. También puede facilitar el ingreso a los nutrientes y está conectado, en algunos casos también, con el aparato de Golgi. Y puede almacenar también sustancias que son desechos, que si estuviesen en suspensión en el citoplasma pueden causar toxicidad a la célula. Y bueno, acá incorporar agua, ¿cómo incorporarían agua? Porque ellas son una, digámoslo así, una reserva de agua. Entonces, en el caso de que la célula se vea sometida a estrés hídrico, hace uso de esta fuente de almacenamiento para incorporar agua. Otro organelo es el perotoma. Bueno, la estructura es bastante similar a los lisosomas. Tienen una monocapa lipídica, son un poco más pequeños nada más. Están presentes en todas las células eucariotas. Y peroxisoma deriva de peróxido, y el peróxido es el agua oxigenada. Entonces, ¿cuál es la particularidad de este organelo? Que tiene unas enzimas, que son las catalasas, que rompen los productos de la oxidación, ciertos productos que se generan durante los procesos respiratorios. ¿Bien? Entonces, por eso son tan importantes los peroxisomas. Bueno, el ribosoma, sí está presente, como ya hemos mencionado varias veces, en procariotas, sino que la estructura es diferente. ¿Sí? O sea, la estructura es un poco más complejo y el tamaño más bien es diferente. Tiene un código de sedimentación total de 80S y la subunidad mayor tiene 60S y la menor 30S. Bueno, la función, como bien ya se lo mencioné, es la síntesis de proteínas. Recuerden que está compuesto de ARN ribosomal asociado a proteínas. Acá es como se une primero la subunidad menor al ARN mensajero, en un ARN de transferencia, y se une la subunidad mayor, y ahí se produce, se comienza con la traducción para la síntesis de proteínas.
El núcleo. El núcleo es el órgano más visible de la célula, ¿sí? Cuando ustedes ven una célula eucariota al microscopio, lo que más visibilizan es el núcleo. Lo que más o lo que se visibiliza, por ejemplo, en una célula de levadura. Este núcleo, ¿cómo está conformado? Tiene una doble membrana nuclear, una membrana externa y una membrana interna que está separada por un espacio intermembrana. Tiene un jugo nuclear en donde está inmerso la cromatina y un nucleolo. Bueno, la función es donde está contenida la información genética de la célula. Recuerden que ahora la información genética toda va a estar en el núcleo, porque también tenemos ADN en las mitocondrias y en los cloroplastos. Sí, es el centro de control de la actividad celular, porque el ADN que está contenido tanto en cloroplastos como en mitocondria es más bien para la información genética que requiere ese orgánulo para poder sintetizar sus proteínas y ser autónomo, ¿bien? Pero no, a lo que voy no es, no solo se encuentra ADN en el núcleo, sino también tenemos en otras organelas ADN. En la envoltura nuclear encontramos unos poros, ¿sí? Los poros, está la envoltura nuclear, que como les dije eran dos membranas, que está separado por un espacio. Y se fusionan en los llamados entradas y salidas que permiten la entrada y salida de sustancias. En realidad son un conjunto de proteínas, como lo ven acá, que actúan a modo de compuerta, como dice acá. Luego de las dos membranas viene una lámina nuclear y luego todo el jugo del núcleo, el jugo nuclear. La cromatina, que está conformada por ADN asociado a proteínas, que en eucariotas son las histonas, recién cuando la célula se va a dividir, se repliega, se acorta y se forma más denso, que ahí es cuando conforma los cromosomas. Y acá está el cromosoma. Son cromosomas por lo general lineales, unidos por un centrómero. El jugo nuclear es una matriz líquida que tiene en suspensión entonces al ADN y al nucleolo. Y el nucleolo es una organela que en realidad no está rodeada de membrana y es un lugar, una zona, lo suelen definir como rica en ARN y proteínas. ¿Cuál es la función del nucleolo? Es sintetizar ARN ribosómico. Sintetiza las diferentes unidades, el ARN ribosómico, subunidad 5S, subunidad 5.8S, 28S y 18S. Y luego las ensambla, que la subunidad menor y la subunidad mayor tienen diferentes tipos de empaquetamiento o ensamble, y luego de que están ensambladas, las saca del núcleo a través de los poros nucleares, y en el citoplasma se van a unir la subunidad mayor y la subunidad menor en el momento que lleven a cabo la traducción del ARN mensajero a proteína. Bueno, acá les muestro resumido todas las estructuras y funciones, que es lo que hemos estado viendo. Van a tener la estructura y la función de cada uno de los organelos que hemos visto. Bien. Y luego, por último, en esta tabla, distintas organelas les mostramos y qué bacteria, qué pasa en eucaria y qué pasa en arquea. Por ejemplo, membrana nuclear, solo eucaria, organelas, solo eucaria. El tamaño del ribosoma, la que difiere es eucaria, peptidoglicano, solo bacteria, esteroles en membrana, algunas arqueas tenían esteroles y eucaria es muy común que tenga esteroles, y lípidos, la unión entre
la parte lípida y el glicerol en el caso de bacteria de eucarya es éter, y en el caso de arquea es éter. Y eso es todo con respecto a célula eucariota. A ver qué parte. Ahí está. Así, si tienen alguna consulta, alguna duda, dicen. Si no, bueno, si quieren hacemos un recreito y arrancamos con virus o como ustedes digan. Yo he tratado de siempre ir comparándoles con la célula procariota, que quede bien marcada la diferencia. Bueno, sí, hagamos un recreo si quieren, de 10, 15 minutos, ¿les parece? Bueno. Podría ser hasta las 9:20. 9:10. ¿Sí? ¿Les parece 9:20? Bien. Bien. Bueno, volvemos a las 9:20. A ver, voy a iniciar la presentación. Bien, voy a continuar la grabación. Para que... Bueno, continuamos. Este tema es más cortito, es el tema 1.4 ya. Y bueno, es virus y viroides. Bueno, los virus, se estima que los virus están presentes desde antes que el antepasado común, el LUCA, y según algunas teorías, los primeros virus fueron los más simples, los de ARN, cadena simple, que tienen una tasa de mutación mucho más elevada, a partir de estas mutaciones fueron adaptándose a diferentes condiciones estos virus para diferentes condiciones y fueron evolucionando a distintos tipos de virus hasta llegar a los virus de doble cadena de ADN que se estima que pueden llegar a ser los antecesores de las células, de las primeras células procariotas. Todavía no hay hay incógnitas en el medio como para dar por totalmente cierta esa hipótesis, pero bueno, son una de las teorías o hipótesis que se manejan. Bueno, ¿y qué son los virus? No son seres vivos, ¿bien? No pueden considerarse seres vivos, ya que no pueden llevar a cabo procesos metabólicos, no se alimentan, no respiran, bien, no fotosintetizan. La única forma que tienen de vivir es parasitando a otras células, ¿bien? Pero sí tienen material genético. Bien, pueden ser o de ADN o de ARN, ahí vamos a ver todos los tipos de virus que hay. Entonces, ¿cómo podemos definir a los virus? Nunca como seres vivos, ¿sí? Está tan mal dicho lo que comúnmente escuchan ahora en este tiempo pandémico, que al coronavirus lo llaman el bicho, pésimo, porque, bueno, por más que hubiese sido un microorganismo, no es un bicho, pero no es un ser vivo, a eso es a lo que voy. ¿Sí? Se lo puede definir como elementos genéticos desprovistos de actividad metabólica e incapaces de reproducirse fuera de la célula que están parasitando. ¿Bien? Son parásitos obligados. La célula a la cual atacan se la denomina hospedadora. Y puede clasificarse de acuerdo al hospedador que infecta. Hay virus que infectan arqueas, que infectan células animales, células vegetales, hay virus que infectan bacterias, que son uno de los más estudiados, y a eso se los denomina bacteriófagos o fagos, a los virus que infectan bacterias. También pueden clasificarse de acuerdo a su estructura genómica, que ya lo vamos a ver,
ADN o ARN, por su morfología, que hay 3 morfologías diferentes, o por la presencia o no de envoltura. Entonces, el virus posee su propio genoma, su propio material genético. ¿Y este material genético qué contiene? Contiene las enzimas que para llevar a cabo la replicación y enzimas para formar la estructura del virión, que es el virión, el estado extracelular del virus, que es totalmente inerte y carece de todo tipo de funciones, ¿sí? Y es lo que permite trasladar el virus de una célula a otra. Entonces, este virión tiene el genoma que está cubierto por una capa proteica, ¿sí? Que ya vamos a ver en más detalle esta capa proteica. Así está fuera de la célula. Se denomina virión. Cuando ingresa a la célula, ¿sí? en el interior de la célula, el virus está continuamente replicándose. Se replica por un lado el ácido nucleico, por el otro las proteínas de esta cápside. ¿Y cómo hace para replicar? Toma el mando de la maquinaria de la célula. O sea, es la misma célula hospedadora la que va a replicar el material genético del virus. Con respecto al genoma vírico, puede ser, como bien les decía, de ADN o ARN. Puede ser circular o lineal y puede ser de cadena sencilla o simple o cadena doble. Entonces, a ver, esperen que voy a poner el puntero. Entonces, si hablamos de cadena de ADN, tenemos cadena simple, SS, es de simple strain, o DS, de doble strain, de doble cadena. A su vez pueden ser la simple, tanto de ARN como de ADN, puede ser positiva o negativa, de acuerdo a la secuencia de nucleótidos, ¿bien? El ARN también puede ser entonces simple cadena, doble cadena, y también están los virus que son de ARN cuando están en el estado extracelular, cuando es virión, y en el estado intracelular son ADN, o al revés, cuando están afuera son ADN y cuando están adentro de la célula ARN. El caso que es virión, ARN, estado intracelular ADN, es retrovirus. Y el caso inverso, hepatnavirus. ¿Cómo es la estructura, entonces, del virus? Tenemos el ácido nucleico, que ya lo hemos mencionado antes, que pueden ser ADN o ARN, y está rodeado por la cápside, ¿sí? Que es una estructura proteica, y la cápside está formada por, la proteína es el capsómero. En este caso, todos los virus van a tener la cápside, pero algunos virus, además de la cápside, pueden contener una envoltura, que esta envoltura está compuesta por, puede ser por fosfolípidos, por proteínas, ¿sí? ¿Cuáles son los virus que más comúnmente tienen envoltura? Los virus que infectan a células animales, por ejemplo. En cambio, los virus desnudos son por lo general los que infectan a bacterias, a arqueas. De acuerdo a la estructura de los virus, podemos clasificarlos en forma de bastón o en forma esférica. En forma de bastón tiene una simetría helicoidal, que la longitud de esta simetría va a depender del tamaño del ADN. Bien, acá pueden ver en esta fotografía, un ejemplo es el virus del mosaico del tabaco. Y tenemos la simetría icosaédrica, que tiene diferentes caras triangulares, que son 20 en total, con 14 vértices, ¿sí? Este virus tiene una mayor exposición, digamos. Y un ejemplo es el virus de la polio. Y tenemos la simetría compleja, que es la que presentan los bacteriófagos, que son los virus que infectan a las bacterias. Este ejemplo es el bacteriófago T4, que es un virus que infecta a Escherichia coli. Tenemos la asociación de estas dos simetrías, ¿bien? La cabeza de este virus
es la forma esférica, bien, una cabeza icosaédrica, donde en esa va a estar el material genético, y acá tenemos la cápside. Luego viene una cola, que es la de simetría helicoidal, y tenemos una placa, espículas y las fibras de la cola. Bien, ahí vamos a ver, todas sus partes tienen una función específica. Bueno, entonces vamos a tener tipos de virus icosaédricos o esféricos sin envoltura y icosaédricos con envoltura. Tenemos helicoidales sin envoltura y hay helicoidales con envoltura. Bien, recuerden, el capsómero son las proteínas que conforman la cápside, que es la estructura proteica que envuelve al virión. Bien. Y bueno, está el ácido nucleico. Y bueno, y la envoltura puede contener proteínas y lípidos o glicoproteínas, que muy comúnmente las espículas contienen glicoproteínas. Bueno, este es el bacteriófago fago, de nuevo, en una imagen más ampliada. Entonces, el material genético está en la cápside, está en la parte, en la cabeza, digamos, en la parte posterior, que tenía forma icosaédrica, y luego tenemos la cola y una placa que hace de base, espículas y las fibras. ¿Bien? Muy pocas enzimas están presentes, además, o sea, tienen presentes un virus. Pero, por ejemplo, justamente los bacteriófagos o fagos tienen la enzima la lisozima. ¿Y por qué? Porque la lisozima, ¿se acuerdan que rompían los enlaces beta 1,4 del péptido glicano? Entonces, estas bacterias infectan a, estos virus infectan a bacterias, y la bacteria que tiene péptido glicano necesita una enzima para romper el péptido glicano y poder ingresar. Entonces, una de las pocas enzimas que tienen los bacteriófagos es la lisozima. La necesitan sí o sí para poder infectar a la bacteria. Por ejemplo, los virus que infectan células animales suelen tener las neuraminidasas. Estas enzimas rompen conexiones en los tejidos conectivos de los animales, ¿sí? Y de ese modo puede ingresar a la célula animal. La ARN polimerasa está presente, es la enzima que participa en la polimerización, en la síntesis del ARN, y debe tener el ácido sí un virus que es de ARN, porque cuando infecta la célula, probablemente no encuentre esta enzima y necesita de algún modo replicarse. Y los virus que en el estado virión son de ARN y en el estado intracelular ADN, necesitan de esta enzima, la transcriptasa inversa, para poder reconvertir del ARN al ADN. Bueno, ¿y cómo se multiplican los virus? Hay dos ciclos o dos vías por las cuales se pueden multiplicar los virus: el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. Bueno, vamos a ver el caso de la infección de un fago a una bacteria. Bueno, tenemos entonces el ácido nucleico, que está contenido en el ácido nucleico del virus, está contenido entonces acá en la cabeza, la parte icosaédrica. Este va a ser, se le suele llamar hospedador permisivo. Acá pueden ver cómo los virus están este es el virión, está en el espacio extracelular, en este caso es inerte, no tiene acciones, digamos. Una vez que encuentra un receptor, se va a unir, acá libera la enzima para romper el péptido glicano y poder ingresar. Ahora vemos bien en detalle el ciclo. Ay, perdón.
Entonces, el bacteriófago está en forma externa, reconoce un receptor, se fija a la pared de la bacteria. Una vez que se fija, penetra su material genético al interior de la célula, libera las enzimas, rompe la pared y se produce la contracción de la vaina, ¿sí?, para ejercer una presión e insertar el ADN adentro de la célula. Bien, una vez que el ADN está dentro de la célula, el ADN del virus, toma el mando de la célula, el ADN de la bacteria se desintegra y todos los ribosomas y toda su maquinaria celular ahora la va a emplear el virus para multiplicarse. En una primera instancia va a multiplicar el material genético y luego va a formar las proteínas que conforman la cápside. Entonces, acá, bueno, en esta etapa entonces biosíntesis y en esta última etapa es la maduración, cuando se empaqueta, digamos, el material genético dentro de la cápside. Esta etapa en donde todavía no están conformados los virus, todavía no está en la etapa de procesamiento y biosíntesis, se denomina la fase de eclipse del virus. Una vez que ya está maduro, nuevamente el virus libera la lisosima para romper la pared y ahí se produce la liberación del virus. Acá un videito. Como viene, se fija, penetra el material, ahí comienza a replicarse, a sintetizarse, y luego se libera. Bueno, el ciclo lisogénico, que es la otra vía por la cual pueden multiplicarse los virus, ¿de qué se trata? Vamos a ver también en el caso de un bacteriófago, o sea, de un virus que infecta bacterias. Cuando es un bacteriófago que lleva a cabo el ciclo lisogénico, se le llama bacteriófago lisogénico, atenuado o atemperado, lo van a encontrar en la bibliografía. ¿Y de qué se trata el ciclo lisogénico? En definitiva, lo que se logra con el ciclo lisogénico es la integración del ADN del virus dentro del ADN de la bacteria hospedadora. Eso es la lisogenia en sí. La bacteria que está dentro del ciclo lisogénico sería la bacteria lisogénica, y el virus, cuando está incorporado en el genoma bacteriano, se le denomina prófago. Bueno, comencemos a ver entonces el ciclo. Vamos a comenzar acá. El virus entonces detecta la zona, los receptores, se fija e ingresa su material genético. ¿Qué pasa? El material genético del virus se va a incluir dentro, se va a integrar dentro del material genético de la bacteria. ¿Bien? Entonces la bacteria, ¿pero qué pasa? Cuando se integra al genoma bacteriano, el virus en sí no va a estar activo, no va a cumplir sus funciones infecciosas, digamos, sus funciones infecciosas en particular, sino que pasa a estar como inerte, digamos, y la célula bacteriana va a seguir multiplicándose, pero ahora va a multiplicar su material genómico sumado al material genómico del virus. Bien, pueden haber sucesivos ciclos. Pero esta célula lisogenada, bacteriana, es mucho más sensible a diferentes factores externos. Entonces puede ser que por alguna condición como alguna fuente química o alguna radiación, diferentes fuentes pueden llevar a que esta célula lisogenada entre en un ciclo lítico. Entonces, ¿qué pasaría? Se va a liberar, se va a separar la parte del virus, va a separarse del genoma bacteriano y va a empezar el ciclo lítico, tal cual se los mostré antes. Una vez que está separada en el citoplasma, ahí va a atacar al genoma bacteriano, va a desintegrarlo y va a tomar la maquinaria de la célula.
y va a comenzar a replicar el material genético, replicar las proteínas, las empaqueta y luego sale de la célula se rompe y libera los virus. ¿Bien? Así es la forma en la que sale. Particularidades de este ciclo, las bacterias que son lisogénicas sí pueden adquirir nuevas propiedades, como es el caso de Clostridium botulinum, que es una bacteria lisogénica, y esta infección con el virus es lo que hace que esta bacteria produzca la toxina. Y de igual forma en el cólera, ¿sí? El Vibrio cholerae, cuando es infectado por un virus y está en el estado lisogénico, ahí es cuando puede provocar cólera. ¿Bien? Otra particularidad del ciclo lisogénico, que también lo vamos a ver con más detalle la clase que viene, es que vieron en esta etapa, cuando se separa el genoma del virus del genoma bacteriano, hay veces que el genoma vírico puede traer asociado pequeños fragmentos del genoma bacteriano, algunos genes del genoma bacteriano. Y él lo va a replicar y lo va a empaquetar y lo va a liberar como virus. Entonces este virus, que va a tener su genoma y sumado a algunos genes de la bacteria, va a infectar a otra bacteria y puede hacer la transferencia de genes de una bacteria a otra. ¿Bien? Eso se llama transducción especializada. Ya lo vemos con más detalle en la clase que viene, pero es simplemente eso, el pasaje de algunos genes de la bacteria al virus, y el virus lo va a replicar y lo va a pasar a otra bacteria. Bueno, acá este es otro ejemplo de la infección de un virus, pero no es un fago, es un virus de forma esférica, la icosaedra, que, bueno, encuentra el receptor, se fija, ingresa el material, su material genético, y bueno, si ocurre el ciclo lítico, ¿qué va a pasar? Va a empezar la replicación del ADN vírico, luego de las proteínas de la cápside, se empaqueta y se libera, y si es el ciclo lisogénico, se incorpora al ADN vírico para conformarse como un profago, y bueno, esto puede dividirse sucesivas veces y depende de diferentes factores, puede inducirse el ciclo lítico y en definitiva vuelve acá y se liberan los virus de esta forma. O sea, se empieza a tomar la maquinaria de las células, se replica el virus, las proteínas y luego se libera. Acá es un videito de cómo sucede el lisogénico. Entonces el genoma vírico ingresa, se incorpora al genoma bacteriano y luego puede también separarse y formarse virus nuevamente. Bueno, y los viroides son extremadamente sencillos, mucho más pequeños, pero 100 veces a 1000 veces más pequeños que los virus, genoma desnudo, no tiene la cápside, y solo causan enfermedades en vegetales, ¿sí? ¿Y cómo se transmite? Mediante las herramientas de labranza o por picaduras de insectos. Y acá les pongo dos ejemplos. La piel cicatrizada, la piel, esas durezas que tiene la manzana, o los tubérculos de papa fusiforme, que tienen otra forma como más alargadas en la punta, eso es provocado también por un viroides. Bueno, y con respecto a los virus, a las enfermedades virales en humanos, bueno, acá en este esquema les muestro las cantidades de enfermedades, de infecciones virales que pueden estar presentes en humanos. Bueno, con respecto al coronavirus, punto central de esta última época,
En general les damos algunos conceptos. Esto, el año pasado también les incorporamos esta parte de humanos, digamos, por, bueno, todo el contexto actual, pero no lo tomamos después en los exámenes ni tampoco en los parciales, sino es a modo informativo, ¿sí? Bueno, coronavirus pertenece a la familia de los SARS, que en castellano sería síndrome respiratorio severo agudo. Es un virus de forma esférica que tiene envoltura. Es ARN simple cadena positiva. Es el virus más ancestral, rudimentario que existe, o sea, es de simple cadena y ARN. Esto nos da la pauta de que es un virus que muta muy rápido, muchas veces, ¿sí? Presenta una envoltura, la envoltura que presenta es una bicapa lipídica que contiene 3 proteínas, ¿sí? La S, la M y la E. La S es de espícula, que es la que le da el aspecto de punta, por eso de ahí su denominación de coronavirus, porque tiene esas puntas todo alrededor. Y justamente esta proteína, la S, es la que sirve de receptor en las células diana, digamos. Después tenemos la proteína M, que es la que está en mayor proporción, y la proteína E. Bueno, la información que seguramente la mayoría tiene, se inició esta enfermedad, COVID-19 en realidad, en diciembre del 2019, en la ciudad de Wuhan, de China. El 30 de enero del 2020 ya se declaró emergencia sanitaria internacional, y el 12 de febrero del 2020 se declara como una nueva enfermedad causada por coronavirus SARS-CoV-2. Bien, esto es de acuerdo a las últimas publicaciones. Y datos actuales de ayer de la Organización Mundial de la Salud: los contagios de COVID-19 perdón, aún están creciendo en 91 países, especialmente países de África y de Asia. Ha habido al menos 204.486.000 contagios registrados y 4.494.000 muertes reportadas hasta la fecha de ayer, de acuerdo a los últimos registros. Bueno, según los estudios, el virus proviene de un murciélago frugívoro. Hay un intermediario que aún sigue siendo incógnita, que puede ser o un cerdo o el pangolín, ¿sí? Aún está en incógnita. El intermediario por el cual nos transmitió a nosotros el COVID. O sea que el murciélago hasta ahora no sería el intermediario directo, sino que hay un intermediario que aún no se termina de dilucidar. Bueno, y acá esto, bueno, a modo de información también se los dejamos, los distintos síntomas que pueden presentar, bueno, distintas informaciones que les puede ser de utilidad. Y bueno, y eso sería todo con respecto a virus. Ahí dejo de compartir. Voy a detener la grabación. A ver, Gabriel ha hecho una pregunta. ¿En qué caso se da el ciclo lisogénico y en qué caso el ciclo lítico? A ver, son diferentes vías de replicación de los virus. No todos los virus pueden reproducirse por la vía lisogénica, ¿sí? Todos, en definitiva, sí se pueden reproducir por la vía lítica, porque el ciclo lisogénico finalmente termina en un ciclo lítico, digamos. Comienza la lisogénesis y luego entra en un ciclo lítico y se libera el virus. ¿Cuál es el objetivo? No hay un objetivo en particular, es una forma de replicación, ¿sí? Pero sí hay virus
tienen una tendencia a reproducirse mediante un ciclo lisogénico. En muchos casos, donde es más estudiado es en bacteriófagos, ¿sí? En la mayoría de los estudios habla de bacterias lisogénicas. ¿Por qué están estudiados? Porque las bacterias lisogénicas muchas veces adquieren propiedades como por ejemplo las que les comenté, el Clostridium botulinum, que solo las lisogénicas producen la toxina que es letal, ¿bien? A ver, entonces si un virus puede hacer ambos ciclos, ¿de qué depende que haga uno u otro? La verdad, no sé de qué dependería, porque en definitiva el ciclo lisogénico termina en un ciclo lítico. ¿Por qué no empieza directamente a ser el lítico? No te sabría decir. Debe ser que hay virus que sí o sí necesitan pasar primero por una etapa lisogénica. Pero la verdad, lo que no sé es que si ese virus, por ejemplo, que es lisogénico, puede, lo que sí no sé, que tendría que averiguarlo, si ese ciclo, si ese virus que se reproduce de forma lisogénica puede reproducirse directamente de forma lítica. Eso sí lo averiguo, porque eso, sé que algunos virus pueden reproducirse de manera lisogénica, pero lo que no te sabría responder es si los virus que sí se reproducen de forma lisogénica pueden reproducirse también de forma lítica, si es posible. No, a ver, es que eso es lo que no sé, ¿viste? Si existe algo que lo condicione a que haga uno o el otro. Si lleva a cabo el ciclo lisogénico, sí o sí hace el lítico, porque es la única manera en que va a liberar el virus, ¿sí? Sí o sí. El que hace el ciclo lisogénico termina en un ciclo lítico, eso es lo que quiero decir. Ahora, no sé si aquellos virus que hacen el ciclo lisogénico pueden obviar ese ciclo lisogénico y directamente hacer el ciclo lítico. Eso sí no lo sé. ¿Viste? En realidad los viroides infectan solo células vegetales. No te afecta a vos, pero sí afecta las propiedades del vegetal. O sea, la manzana, ustedes deben haber visto, la manzana cuando tiene esas costritas, o sea, pierde calidad, digamos, el producto. Pero no te va a infectar a vos, ¿bien? Porque solo puede infectar a células vegetales. Claro. En realidad, el problema sería que el virus, o el viroide, en este caso, está afectando la calidad del vegetal, ¿bien? Del producto, del vegetal, o sea, de la manzana, de la papa, y existen otros. Seguramente en fitopatología esto lo van a ver con muchísimo más detalle, porque sé que ven bastante de virus y Sí, de esto lo ven viroides. en fito. Sí. De hecho, tenemos que hablar con los profes de fito porque hay conceptos que repetimos por ahí. No, hasta donde yo sé, seguimos la misma, no nos contradecimos, pero no tiene sentido que se lo demos los dos. ¿Bien? Sí, en fito lo van a ver. Por eso nosotros solo se lo mencionamos, porque sabemos que en fito lo ven. Y de hecho, no mencionamos virus asociados, o sea, solo ejemplos de virus asociados a vegetales, como el virus del tabaco, por ejemplo, pero eso lo desarrollan bien en fito. Nosotros, ¿qué les queremos mostrar? Cómo es la estructura del virus, cómo se replica, qué tipos de virus hay, eso es lo que nos compete desde el área de microbiología, digamos. ¿Bien? Ya en fito ya van a ver con más ejemplos y más virus en vegetales en sí. Las vesículas de gas están en los procariotas.
En las bacterias, por ejemplo, las cianobacterias, son bacterias que pueden fotosintetizar. Entonces, si tienen vesículas de gas, son unas estructuras proteicas que en el interior hay gas, ¿bien? Y son impermeables al agua o a otra sustancia. Entonces, ¿qué hace? Hace que flote la bacteria. Entonces, la bacteria se mantiene en la superficie. Y si se mantiene en la superficie, recibe toda la radiación solar y puede fotosintetizar mejor. La forma helicoidal sí se puede reproducir, sí, reproducir de esas dos maneras. Les puse los ejemplos de la icosaédrica y del fago, pero sí, sí, sí. ¿Alguna otra duda? De eucariotas no les quedó nada pendiente, de procariotas. Recuerden, virus, no seres vivos, ¿sí? Pregunta de examen. Son elementos genéticos, parásitos obligados, no tienen vida, no pueden reproducirse, no pueden llevar ninguna actividad metabólica, nada. En procariotas, lo de glucocáliz. El glucocáliz es una capa mucosa, ¿bien? Que está presente por fuera de la membrana. Es una capa externa. Y en el caso de los procariotas que tienen pared, por fuera de la pared. Es lo más externo. El glucocáliz tiene, en las bacterias enteropatógenas sobre todo, es muy importante. ¿Por qué? Porque este glucocáliz afecta, protege a las células, a las células procariotas, estas bacterias enteropatógenas, del estrés hídrico, de diferentes estrés, digamos. Además, desorienta, digamos, a nuestros anticuerpos, a nuestro sistema inmune, porque como que cubre, tapa, digamos, a los receptores, y entonces pasa como encubierto por esta mucosa, ¿no? Por esta capa mucosa. Y además, esta capa mucosa le permite a las bacterias asociarse y adherirse. Entonces forman las llamadas biofilm o, ¿qué otro nombre? Biopelículas, los deben haber escuchado, que no solo se forman biofilm y biopelículas en nuestro sistema digestivo, se forman en muchas superficies, por ejemplo, van a ver, por ejemplo, en cañerías de agua se forman biofilm de bacterias, en medicina, en diferentes equipos quirúrgicos se pueden formar, y esto lo favorece el glucocáliz, ¿sí? Porque tiene diferentes componentes que permiten que se asocien, entonces se van formando capas, y cuando llega a cierto grosor es imposible de romper esta biopelícula, ¿sí? Y estas bacterias asociadas en biofilm cumplen una acción mucho más potente, digamos, son mucho más patógenas, por lo general. Sí, las producen, son producidas por las bacterias, sí. También las células animales que están desnudas, digámoslo así, no tienen pared. Primero, la membrana plasmática tiene más esteroles, más concentración de esteroles. Y segundo, tienen una capa similar al glucocáliz que les acabo de decir de las bacterias, solo que, bueno, no tienen todas estas particularidades de formar biofilm y de proteger de la deshidratación y de encubrir, digamos, la célula, sino que tiene otra función que es la de protegerla nada más de la deshidratación, digamos.
es un tipo de glucocáliz también, el que está presente en las células animales. O sea, están desprovistas de pared. De todos modos, se lo mencioné porque mencionaba todas las células eucariotas, pero no nos incumbe a nosotros, las células animales, solo si en los procesos infectivos por microorganismos, pero no deberíamos tratarlas, digamos, porque nosotros nos centramos en los microorganismos, ¿bien? Y los microorganismos eucarióticos, como les decía, serían los hongos y protistas. Animales y plantas no. Bueno, buenísimo. No sé si tienen alguna otra duda, consulta. En el chat no hay más dudas. Bueno, si les parece, entonces, nos encontramos el miércoles que viene. 8:15. El miércoles que viene vamos a ver todas las vías metabólicas que pueden llevar a cabo los diferentes microorganismos, ¿sí? O sea, todas las vías mediante las cuales pueden obtener su energía para llevar a cabo las distintas funciones metabólicas. De eso se va a tratar en la clase que viene. Así que eso es el miércoles y el jueves todas las vías reproductivas, digamos, de los microorganismos. Ahora los cargo, en un ratito los cargo. Bueno, entonces nos comunicamos, nos vemos el miércoles 8:15. Cualquier duda, nos escribimos por el grupo. Sí, nos escribimos entonces. Luego. Nos vemos el miércoles. Chao, chao.